Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Celebramos hoy con toda la Iglesia la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Él es la voz que clama en el desierto, el gran precursor que Dios eligió desde el vientre materno para preparar los corazones, anunciando la conversión y allanando los caminos para la llegada del Salvador. Que el ejemplo de valentía y humildad del último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento nos inspire también a nosotros a ser testigos valientes del Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, y como siempre decimos en nuestra tradición, que San Juan diga que sí a nuestra vida en el seguimiento de Jesucristo. Hoy, la gran solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista en este miércoles 24 de junio. Al iniciar nuestra Eucaristía, que también nosotros podamos reconocernos pecadores, así como Juan bautizaba con el agua y Jesús hoy nos perdona nuestros pecados con la fuerza de su Espíritu, nos sentimos pecadores, faltos de su misericordia y le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aleluya.
Oración. Dios nuestro, que enviaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo, alegra ahora a tu iglesia con la abundancia de los dones del Espíritu y guíala por el camino de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas. Presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno. Desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada. Me ocultó la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante. Me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor Israel. Por ti me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora he hablado al Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco para que sea mi servidor, para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación de su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia
a todo el pueblo de Israel, y al final de su carrera, Juan Bautista decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar la sandalia. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con usted. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaban extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, qué importante, ¿verdad?, esta lectura que acabamos de leer en este día en que celebramos, ¿verdad?, el nacimiento justamente de Juan el Bautista y cómo se nos presenta. Siempre es el accionar de Dios. Ya sabemos también que Zacarías había recibido esa visión estando en su servicio sacerdotal, el padre Zacarías, Dios que se recuerda justamente de su pueblo. Ahora ella le mandó a mirando un poco toda nuestra historia de salvación. Por eso hablamos de encarnación. Encarnación quiere decir, queridos amigos, que nosotros no podemos mirar a Angelito y estar no sé haciendo qué cosa sin reconocer que la presencia de Dios que se ha encarnado es justamente para caminar con nosotros y para que nosotros, entendiendo el lenguaje de la encarnación, entendamos que nosotros somos los responsables hoy de traer la presencia del reino de Dios, es decir, a Dios mismo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra nación. Ya en entender, no, a entender con realidad, porque con algo no entendemos así, entonces, y por ejemplo, cuando los obispos ahí en Cacupé, ¿verdad?, del año pasado estaban diciendo sobre situaciones concretas y sacaron para este año todo 2026 este documento maravilloso en 7 puntos, tocando la educación, la salud, tocando todo lo que significa, queridos amigos, la formación integral del hombre, ¿verdad? Del hombre que dice que es religioso, es decir, que se une a su propia existencia, religarse, ligarse nuevamente, buscar el sentido esencial y fundamental de su propia vida. Bueno, dice la religarte, religión, ¿verdad?
Y entonces por eso los obispos nos hacen reflexionar y entrar. Y que hanguay se lleva peña de puto hume. Ya esa cuamba, esa va peña de yara la ñandene, no, para hacer un camino de salvación. Y bueno, entonces estaba ahí o criticar, que hablan de política, meterse en esto, eso es, no es, hay que hablar de Dios. Es decir, podemos seguir siendo ignorantes, podemos no tener escuela, podemos no tener, pero hay que hablar de Dios, hay que hablar. Y la supongo ahí, se la hablar de Dios, que siguen añadiendo y ella lleva peña de yarañe, de cómo tenemos que comprometernos seriamente y entrar en este camino de salvación. Porque la misma palabra, salvación, Yeshua, se dice eso, ahí vienen los nombres de Jesús, o Josué, etc. Estos son raíces que provienen de la palabra hebrea, Yeshua, Joshua. Y entonces quiere decir, queridos amigos, que estamos en un camino de salvación, que quiere decir felicidad, realización, planificación. Y el hombre no está dividido. Por una parte, entonces, tu espíritu, tu alma, o lo que vos quieras llamarle, y por otra parte, tu cuerpo, tu soma. No, queridos amigos, nosotros justamente, y desde el existencialismo, eso también podríamos mirar un poco, incluso grandes filósofos, sin entrar mucho en el aspecto religioso, solamente de la razón, porque filosofía pues es amigo del saber, y pone acá en SVA, ni le hemos aguante en el sombrero, entonces te hace reflexionar. Kierkegaard, por ejemplo, un filósofo de primera, ¿verdad?, que es el padre, digamos, de un existencialismo, es decir, de reconocer, de mirar quiénes somos nosotros, nuestra propia existencia. Bueno, y aquí, queridos amigos, nosotros podemos entender y podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, a qué nos está llamando, ¿verdad? Y entonces aquí se ha manifestado, en primer lugar, la manifestación de un Dios que nos quiere y que nos ama. Y por eso comienza aquí con una pequeña, vamos a decir así, diferencia incluso entre la gente e Isabel, que le tiene que poner el nombre. Ahí está. Sobre la cuestión del nombre. Oñona, y no estamos ahí, entre comillas, ya lleva. Se va a llamar Juan, o por donde yo va a llamar Juan. Entonces, todos se preguntan, ¿y por qué no tienen de familia vejera la Juan? Va, es donde vejera eso es la Juan. El nombre, queridos amigos, es la identificación verdaderamente de la gracia de Dios. Eso quiere decir, cada uno llevamos un nombre, es decir, que nos identifica siempre con la gracia del Señor. Peñande ya recibía Gina. Entonces así, después cuando le preguntan y no entienden, doña por y tú a ver, más biopeando y por ahí. Y hasta ese momento Zacarías estaba todavía mudo, ¿verdad? Porque no había creído, dice, en esa gracia que se iba a realizar en la vida suya, en la vida de su familia, con el nacimiento de Juan el Bautista, que su esposa era estéril, etc. Entonces, hoy se acañan de, queridos amigos, que la verdadera identidad nuestra es el gran milagro de la vida, es el gran regalo, es el gran don de parte de Dios para con nosotros. Porque hago siempre, fíjense en las grandes matriarcas de la Biblia, casi siempre se las presenta que son estériles, casi siempre, todas, casi. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque con esto nos está diciendo que el verdadero don de la vida proviene de Dios. Para Dios no hay nada imposible, dice OPA. Pero eso imposible quiere decir que la gracia de Dios es el que hace posible toda existencia. Si nosotros queremos tener una existencia visible, una existencia buena, una existencia de realización y planificación, entonces veáis, ñañemo y veñan de Yarapope, porque Él es el verdadero dueño de la vida. Que ninguno de nosotros, queridos amigos, quiera adueñarse de nadie, porque somos peregrinos y como peregrinos esa vida lo hemos recibido del Señor. Y cada una de las vidas, queridos hermanos, que comparten con nosotros, la que compartimos nosotros en comunidad, depende de Dios, proviene de Dios. Y en ese sentido tenemos que ser muy, muy, muy respetuosos, porque es el Señor el que nos regala. Entonces, como comunidad, ñaño putimón, al contrario, para que esa vida pueda ser
una vida realizada, una vida feliz. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos como comunidad nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Para que la Iglesia anuncie la buena noticia del reino de Dios, a ejemplo de Juan el Bautista, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para que nuestros gobernantes lleven adelante su misión con humildad y espíritu de servicio, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para aquellos que sufren, encuentren en Dios fortaleza y consuelo, y no les falte la ayuda y cercanía de sus hermanos. Oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista, quien anunció la venida de nuestro Salvador y señaló su presencia entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro.
ya que en la persona de su precursor, Juan el Bautista, podemos alabar tu magnificencia, que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres. Él fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador. Solo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del mundo que quita el pecado del mundo. Bautizó con el agua que habría de quedar santificada al mismo autor del bautismo, por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor, que la comunión que hemos recibido al celebrar el nacimiento del precursor de tu Hijo renueve en nosotros el amor y la fidelidad a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.